amigos, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a su canal de confianza, C'est Bon Voyage. En esta ocasión nos toca visitar la fosa común más grande del mundo. Nos vamos a sumergir en el queso gruyère que hay abajo de París, de manera subterránea. Y no me estoy refiriendo para nada al metro, sino a las catacumbas. En las catacumbas descansan los restos de millones de franceses de diferentes épocas. Es lo que vamos a ver hoy, la historia de este lugar, y estoy segurísima que les va a interesar. Estamos en las catacumbas de París, por fin. Muchos habían pedido este video, pues aquí venimos. Y hasta nos dieron una audio guía incluido en el precio del boleto, está muy chido. Sí, estamos bajando considerablemente porque tengo entendido que está por lo menos a 20 metros bajo nivel de suelo de la calle, vamos. Pero antes de bajar al inframundo, pues hay que poner un poquito de contexto, decirles algunas cositas desde esta plaza. Pero me van a decir, ¿por qué aquí? Estamos en la plaza Joachim du Bellay, muy cerca de la Catedral de Notre-Dame, del Centro Comercial Leal, del Museo del Louvre, es decir, en el mero centro de París. En esta plaza, hace más de 200 años, estuvo el cementerio de los Inocentes, que era en aquel entonces el cementerio más grande de París. Si no hablamos de esto y de los problemas que generó el cementerio de los Inocentes que estuvo acá, no podríamos entender la posterior existencia de las catacumbas. Este cementerio fue de los más grandes y viejos de París, pues existía desde la época de los merovingios, siglo V, es decir, y otros cementerios vieron pasar la Edad Media europea. Y esta etapa de la vida en Europa, pues no se caracterizó, digamos, por sus medidas de salubridad. Era tanta la ocupación que el nivel del cementerio de los Inocentes estaba, ya al final del siglo XVIII, 2,5 metros por arriba del nivel del suelo de París. Al lado del Panteón se ponía un mercado, el Mercado de Leal, donde hoy se ubica el centro comercial del mismo nombre. Hoy se sabe que toda esta zona apestaba a rayos, como lo dejó testimoniado el escritor Louis-Sébastien Mercier en 1781, cuando sacó su obra Tableau de Paris, donde dedica una parte al cementerio y al mercado. Escribió: la infección en este estrecho lugar atacaba la vida y la salud de los habitantes. El peligro era inminente, el caldo y la leche se echaron a perder en pocas horas en las casas cercanas al cementerio. El vino se agrió cuando se escurrió y el miasma cadavérico amenazaba con envenenar la atmósfera. Era hora de levantar una barrera contra el vapor mefítico que exhalaba esta guarida de muerte. En este mapa de 1734 podemos ver la cercanía entre el cementerio y el mercado. ¿Alguien de ustedes ya leyó la novela El perfume de Patrick Süskind? Pues bien, el protagonista Jean-Baptiste Grenouille nace precisamente en esta zona, llamada en la novela el lugar más maloliente de todo el reino. El 7 de mayo de 1780, el muro de una casa particular contigua a una de las fosas del cementerio se venció, provocando que huesos y cadáveres se deslizaran. Debido a este suceso y a las quejas incesantes del olor a muerto, pues también había otros cementerios en París que estaban en condiciones similares. En 1780 se cierra el cementerio de los Inocentes y se prohíbe enterrar más cuerpos en estos cementerios. Los cementerios de París en esa época estaban al lado de una iglesia. El clero tenía el control de la vida cotidiana. Este cementerio estaba al lado de la iglesia de los Santos Inocentes, la cual fue derruida en 1787, poco después del cierre del cementerio. Lo único que queda de esta iglesia es esta fuente, vengan. Ahí tienen la fuente de las ninfas o fuente de los inocentes. Este no fue su sitio original. Estaba en uno de los ángulos de la iglesia, pero al ser derruida se movió unos metros para quedar aquí donde ahora la vemos. El antiguo cementerio se convirtió en una plaza, que es esta. La plaza subsiste y se puso ahí el Mercado de los Inocentes. El mercado sí ya no existe. Ahora, aparte de la fuente, en edificios contiguos a la plaza subsisten algunos trazos de lo que fueron los arcos y bóvedas de las fosas comunes del cementerio de los Inocentes. En 1787, 7 años después de su cierre, el cementerio empieza a ser desmontado y vaciado. Porque si bien por una parte había los problemas, pues en algunas partes de la ciudad de olor a muerto, también se estaba presentando un problema de hundimiento en algunas partes de la ciudad. ¿Y por qué había problemas de hundimiento? Porque así como había sobreexplotación de cementerios, hubo también sobreexplotación de material del subsuelo. Y esas minas fueron lo que hoy son las catacumbas. Las catacumbas tienen unos 40
45 millones de años. Se formaron en los tiempos en que la zona estuvo bajo el mar y luego poco a poco el agua se fue replegando, dejando zonas pantanosas que formaron surcos. Surcos que después, en los tiempos en que Francia no era Francia, ni los franceses se llamaban franceses, sino que se les denominaba galos y la zona era conocida como Lutecia, bajo el Imperio Romano. Estos surcos ya secos sirvieron como canteras para extracción de material y se les explotó por muchísimo tiempo. Para no hacerles el cuento largo, con la expansión de la ciudad, estas canteras que estuvieron al aire libre quedaron después bajo tierra. En 1774, dada la extracción, se abrió un socavón de 30 metros de profundidad. Ante ello, el rey Luis XVI emitió un decreto que prohibía toda explotación de las canteras y creó la Inspección General de Canteras de París. En ese entonces, Francia era todavía monarquía. Faltaban pocos años para la Revolución Francesa. Debido a todo esto, se decidió entonces rellenar algunas de las canteras con los miles y miles de huesos provenientes de los cementerios, incluido el cementerio de los Inocentes. Fue así que a las canteras de Tombissoir, como se le conocía a la zona en esta época, se comenzaron a llevar a partir de 1786 solo restos secos, es decir, huesos, de los diferentes cementerios parroquiales de la ciudad. Se preguntarán ustedes cómo se hizo esta tarea. Pues bien, los huesos empezaron a ser sacados, sea de sepulturas, de fosas comunes, de osarios, para ser puestos en una carretilla y trasladados de noche, para que no haya mirada de la población. E igual había sacerdotes que acompañaban esta procesión, si así lo podemos decir. Los huesos estaban cubiertos con una tela negra y pues los sacerdotes cantaban, no sé si cánticos, si rezos como tal, oraciones o si, no sé, cantos fúnebres. Este primer traslado de osamentas estuvo a cargo de Charles-Axel Guillaume, quien fue el primer inspector general de canteras. Y ahora sí, después de este breve contexto, creo que ya es hora de sumergirnos al inframundo. ¿Están listos? Yo sí, vámonos. Ahorita no llegamos a la parte donde hay huesos todavía, pero igual el ambiente se siente muy extraño, muy raro. El pasillo es muy chiquito y estrecho. Hay un comentario que se viene a la audioguía que dice que siempre la temperatura está a 14 grados. Explican cómo se estaba cavando y cómo lo hacían para sostener. Hay varios tipos de pilares. Y todo esto es puro desecho de lo que iban excavando, que se ponía detrás de paredes de piedra seca. Ah, mira. Iván. Ya estuve por aquí. No dañes el patrimonio. Ya estuvo mi tocayo por ahí. La anotación en la entrada se ve muy dantesca, ¿no? Grandilocuente. Se ve bien acá cuando uno entra, sí sorprende pues. En 1786 se le da a las canteras el nombre de Osario Municipal de París. Poco a poco la gente comienza a llamar el sitio las catacumbas. Los primeros huesos que llegaron aquí a las catacumbas eran los restos de los que estaban en la fosa común del cementerio de los Inocentes que se encontraba en Leal. Y después empezaron a traer los restos de los que estaban en los cementerios y fosas comunes de cualquier otro lugar donde enterraban en París. Pues, pero los límites de París pues llegaban hasta aquí. Los primeros traslados de osamentas comenzaron en 1786 con los cementerios parroquiales. Después, a lo largo del siglo XIX, hubo más transferencias. El último depósito de huesos se dio en 1933. Por la fecha, les puedo decir que estos huesos son de los primeros que se depositaron aquí en las catacumbas. Esos los depositaron del cementerio de los Inocentes en abril de 1787. Aquí, 1786, del mismo lugar y un poquito más allá, otra vez un salto y de la misma fecha de estos. Cada nicho tiene su procedencia original y el año de su traslado. Aquí, por ejemplo, fueron a recoger los huesos donde estaba el emplazamiento de una antigua leprosería, o sea, gente que tenía lepra, pues. Hay también restos de personas muertas en los enfrentamientos de la Revolución Francesa. Esta lápida nos indica que aquí reposa gente que murió en 1792 durante la llamada Segunda Revolución, cuando se da la toma del castillo de las Tullerías. Aquí vemos un traslado del cementerio de la iglesia
de Saint-Eustache en 1787. O sea, ya estamos muy habituados a ver cráneos, pero siempre estos cráneos suelen ser de plástico, de cera. Sí. Y aquí estamos viendo cráneos ¿De a de veras? realmente de humanos, ¿no? Y es sorprendente. Además, o sea, ver cráneos de a de veras y ver tantos en un mismo lugar. Y como decían, ¿no? Acomodados de una manera ya museística. Originalmente los huesos no estaban dispuestos así, tan ordenados. Se les aventaba nada más. Después hubo la idea de ordenarlos. En los primeros traslados, las osamentas se aventaban a los túneles por una fosa parecida a esta que vemos ahora. Es a partir de 1810, con Louis-Étienne y Ricard de Thury como nuevo encargado de las canteras, que se decide transformarlas en un mausoleo al que se podía acceder previa cita. Desde entonces se le da cierta estética y confección a la posición de los huesos. Y por esos años se instalan también las diversas frases y pensamientos alusivos a la muerte que podemos leer. Como podemos ver, pues generalmente la organización es así. Por abajo, los huesos largos para dar más estabilidad. Se intercalan ahí uno que otro cráneo y arriba está ya todo revuelto. En forma de corazón, ¿viste? Ah, es cierto, lo pusieron en forma de corazón. Ponen frases de escritores famosos que son como memento mori, o sea, recuerda que vas a morir, para describir lo efímero que es la vida. Por ejemplo, esta. Ellos fueron lo que nosotros somos: polvo, juguete del viento, frágiles como hombres, débiles como la nada, de Lamartine. Y aquí hay otra vez. Así todo pasa sobre la tierra, el espíritu, la belleza, las gracias, el talento, como una flor efímera que tambalea el mínimo viento. Es que la vida es eso, es un suspiro, por eso hay que disfrutarla mucho. Somos un pedito del universo. Exactamente, Severin, póngale, registra tu frase ante copyright, derechos de autor. En unos años aquí va a estar, somos un pedito del universo, Severin. Acá vemos restos del Hospital de la Trinidad y de un convento carmelita, ambos depositados en 1814. Por acá, lápidas que indican que estamos frente a restos del cementerio Saint-Laurent y del cementerio de Saint-Jean, ambos de 1859. También podemos ver inscripciones de calles o de sitios. Servían de ubicación a las personas que trabajaban en las canteras para no perderse acá abajo. Pocas décadas después de la crisis sanitaria de los cementerios parroquiales y del uso de las catacumbas como osarios, fue que nacieron los cementerios parisinos que hoy conocemos. En las afueras de París, que fue el cementerio de Montmartre, el del Montparnasse y el del Père Lachaise, que son de los más famosos de la capital francesa. Por cierto, en Seven Voyage ya visitamos estos 3 camposantos, por si gustan conocer las tumbas más interesantes que ahí están. Dejo las ligas en la caja de descripción. Aquí en esta cripta, que se llama la Cripta de la Pasión, a finales del siglo XIX hubo un evento bien acá, un concierto. El 2 de abril de 1897 se dio un concierto, el cual comenzó a la medianoche. La orquesta tocó marchas fúnebres hasta las 2 de la mañana, hora en que fue cortada la velada, a la que habían asistido unas 100 personas. Este tipo de leyendas y circunstancias han acompañado a las catacumbas desde siempre. La zona abierta al público representa solamente 1 kilómetro 700 metros de un total de 11 kilómetros de catacumbas. Es decir, la gran parte de ellas están prohibidas al público. Hay partes de las catacumbas que van a ver cerradas, como la de acá atrás y aquí también. Es por esta carga de prohibido que existe gente que entra a estos túneles para los fines más diversos. Lo hace vía alcantarillas o por los respiradores del metro. En las redes se puede encontrar mucho de estas exploraciones prohibidas. Hay túneles que siguen ocultos, sin conexión, inexplorados desde hace siglos, pues algunos han quedado bloqueados por derrumbes internos. Para quien no conoce las entrañas de las catacumbas, estas se lo pueden tragar. Aquí vemos, por ejemplo, la lápida de Philibert Asper, un hombre que se metió a ellas el 3 de noviembre de 1793 y se perdió, encontrándose su cuerpo hasta 11 años después. No es raro hoy encontrar noticias de gente que se pierde, se lastima o incluso muere tras haber entrado a las catacumbas en versión extrema. Se hicieron unos estudios para sacar más o menos la cifra aproximativa de huesos que hay aquí, de cuántas personas corresponden. No se sabe exactamente, pero se supone está por 6 millones.
Dado que los primeros huesos que llegaron provenían de cementerios del tiempo de los merovingios y que el último traspaso se dio a inicios del siglo XX, aquí en las catacumbas hay gente de muy diversos tiempos de Francia. ¿Cuántos se mantienen hasta ahora por el paso del tiempo? Pues vayan ustedes a saber. Pero en teoría, aquí abajo hay gente de los tiempos de la primera cristianización de los francos. Y ya mucho más para acá, restos de gente como Rabelais, el hombre de la máscara de hierro, Marat, Danton, Robespierre. Cuando hubo la época del terror, que siguió la revolución aquí en Francia, cuando la guillotina funcionaba, hacía todo lo que da y se cortaban cabezas a todo lo que da, muchos de los cuerpos de los guillotinados vinieron a parar aquí. También restos de personas muertas por las epidemias de peste negra del siglo XIV. Son muertos de cementerios que estaban en funcionamiento desde hace siglos cerca de las iglesias de París, y también muertos que resultaron de episodios históricos de Francia, pues. Ahora sí, ya regresamos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, ¿Ya conocían el sitio? ¿Sí les dio curiosidad? ¿Sí les dio ñañaras? Me encanta esta palabra, ñañaras, pero bueno, X aparte. Todavía no habíamos ido, era la ocasión perfecta. Otro video más hecho en conjunto, trabajo en equipo con el Ivancito. Aunque suena muy repetitivo, pues igual, lo repito, sí, cada apoyo suma, porque nos ayuda mucho para la investigación y también nos motiva. Bueno, dicho esto, nos vemos a la próxima. Muchas gracias y como siempre los apapacho. Chao.